En 1992 se puso en marcha la primera línea de AVE de alta velocidad española que unía Madrid con Sevilla y todavía hoy, 30 años más tarde, no se ha terminado la conexión ferroviaria del principal eje económico del Estado. Se han generado más de 24.000 millones de deuda entre Adif y Renfe por unas infraestructuras que son claramente deficitarias y que lo seguirán siendo durante mucho tiempo. Esta discriminación sistemática impacta negativamente en el conjunto de la economía y que la paralización de inversiones estratégicas como el corredor del Mediterráneo se traduce en menos oportunidades económicas. El mandato de la Unión Europea para el horizonte 2030 es que se consiga un trasvase de la carretera al ferrocarril del 50% en trayectos de 300 kilómetros. De los países más significativos de la Unión Europea, el Estado español es actualmente el territorio con menor cuota modal de transporte de mercancías por ferrocarril, en torno del 4%, frente a la media europea, que es del 17%. Sobre la terminal intermodal ferroviaria para dar servicio a la zona logística de la Plana de Lleida o la prevista en el Logis del Penedès. ¿Cuándo tienen previsto avanzar con la tramitación de estos planes e impulsar la redacción de estudios informativos?